Este libro que yo les voy a recomendar el día de hoy no es el que está aquí en la portada, sino es este libro, ¿verdad? Es la Escritura, es la Biblia, ¿verdad? Porque aquí vamos a encontrar precisamente todos los elementos necesarios para que nosotros podamos saber cuáles son las prioridades, ¿verdad?, de los creyentes. ¿Cuáles son las prioridades del creyente, verdad? Y aquí lo podemos encontrar. Tal vez cuando estábamos en el mundo, este era el libro que nosotros teníamos para ver cuáles eran las prioridades de nuestras vidas, ¿verdad? Pero el día de hoy, como creyentes, tenemos un libro mejor, que es el libro de nuestro Dios, ¿verdad? Que es la Biblia. Entonces, pero hoy me vino a la mente, como íbamos a hablar de las prioridades, ¿verdad? Me vino a la mente este título, primero lo primero, y sí, realmente es primero lo primero. O sea, tenemos que ajustar nuestras prioridades, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y bueno, pues vamos a comenzar leyendo el texto que nos trae el día de hoy, nuestro Dios, que es Mateo de Mateo 10, del 32 al 42, lo tenemos en la pantalla, porque es la versión NTV, ¿verdad? Y yo lo voy a leer y ustedes lo van a seguir en la pantalla y lo van reflexionando, ¿verdad? Dice la Escritura de esta manera: todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que de un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Bueno, pues este es el texto que nos trae el día de hoy, y recordemos que estamos hablando acerca del discipulado, ¿verdad? Ya hemos hablado de que el discipulado, ¿de qué es el discipulado? El discipulado es una formación de vida, ¿verdad? No es la clase dominical, no es la clase que tenemos en el seminario, no. Es una formación completa de vida, como la hizo Jesucristo con sus seguidores, ¿verdad? Con sus discípulos, que invirtió 3 años y medio, ¿verdad? En cada uno de ellos, ¿verdad? Es una formación de vida. Ya vimos qué significa el discipulado. Ya vimos que para que haya un discípulo tiene que haber un maestro, ¿verdad? Y para que haya un maestro también tiene que haber un discípulo, ¿verdad? También ya hemos visto en esta serie de que es necesario que el discípulo reconozca quién es su maestro, para que no se deje engañar por otros, sino que solo escuche la voz de su maestro, ¿verdad? Y en este caso nosotros los creyentes, nosotros los discípulos de Cristo, sabemos que Cristo es nuestro maestro y solo a Él tenemos que escuchar, ¿verdad? Hemos también visto en esta serie que se debe de calcular el costo, ¿verdad?, de ser discípulo. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de la prioridad de los discípulos. ¿Cuál es la prioridad de los discípulos? El día de hoy vamos a veremos la clara distinción que hace nuestro Señor Jesucristo
de sus discípulos y de la multitud. ¿Sí? Vamos a ver cómo Jesucristo hace una distinción bien clara de los discípulos y de la multitud. De tal manera que hay dos grupos. O eres discípulo o eres de la multitud. Ya lo digamos entre el discípulo y la gente del mundo, ¿verdad? No, eso ya queda muy lejos, ¿no? Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios nos va a hacer una gran distinción de lo que es la multitud y el discípulo, ¿verdad? Unos reconocen a Jesús como su Señor, los discípulos. Otros como un hombre bueno, que puede hacer algo por ellos, ¿verdad? Simplemente lo reconocen como un hombre bueno. Unos se comprometen con su Señor, otros solo le siguen para satisfacer sus necesidades de este mundo. Unos ponen como prioridad a su Señor antes que las cosas de este mundo. Otros, todo lo contrario. A Dios lo ponen en último lugar, si es posible. El día de hoy nuestro Dios te llama para que seas uno de sus discípulos y dejes de ser de la multitud. ¿Verdad? Y vamos a ver 4 puntos muy importantes, ¿verdad? 3 que se refieren al discípulo y 1 que se refiere a la multitud. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es: mantente fiel a tus creencias, dice la Escritura. Dice en el versículo 32, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo, ¿verdad? Y es necesario que nosotros nos contestemos estas preguntas. ¿Soy cristiano? ¿Somos cristianos? ¿Soy discípulo de Cristo? Hagámonos esa pregunta. ¿Soy discípulo de Cristo? ¿Discípula de Cristo? ¿Jesús es mi Señor? Tengo que tener la convicción de que soy hijo de Dios. Y Dios nos llama a esto el día de hoy. Tengo que tener la convicción de que soy hijo de Dios, que pertenezco al reino y que soy siervo de Cristo. Ahí tienen unas rayitas en su bosquejo, ¿verdad? Ahí pueden ponerle contestando esas preguntas. ¿Soy cristiano? ¿Soy discípulo de Cristo? Sí, soy cristiano. Sí, soy discípulo. Jesús es mi Señor, ¿verdad? Cristo animó a sus discípulos a mantenerse firmes en el monte de los olivos. Y si se dan cuenta, siempre que Jesucristo le hablaba a sus discípulos, siempre los llevaba a un monte, ¿verdad? Porque era la forma que se acostumbraba en ese tiempo de cómo un maestro le enseñaba a sus discípulos, a su gente más cercana, ¿verdad? Siempre los llevaba a un lugar apartado, ¿verdad? Y siempre el maestro se sentaba un poco más arriba que ellos, y ellos se sentaban alrededor de él. Y precisamente Jesús en el Monte de los Olivos, precisamente anima a sus discípulos, los anima. Fíjense lo que les dice en Mateo 24, del 13 al 14, dice la Escritura. Ustedes lo pueden seguir aquí, en la pantalla. Más tarde, Jesús se sentó en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: ¿quién se está acercando aquí, los discípulos o la multitud? Los discípulos. La multitud es aquella multitud tan grande que se agalopaba contra él, ¿verdad? Y que andaba ahí y que recientemente los había alimentado, ¿no? A los 5,000, ¿verdad? Que los había alimentado. Es esa multitud que se juntaba porque habían oído que un hombre llamado Jesús andaba sanando a los enfermos, ¿verdad? Andaba echando fuera demonios y andaba alimentando a los hambrientos, ¿verdad? Esa multitud era el que lo seguía, pero cuando Jesús hablaba con sus discípulos, se apartaba de la multitud. Y solo llamaba a sus discípulos a un lugar apartado, ¿verdad? Y les hablaba. Así como el día de hoy nos está hablando nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros.
Y nos trajo a este lugar apartado, ¿verdad? Fuera de la multitud, para darnos consejo. Dice la Escritura, se acerca, más tarde Jesús se sentó en el monte de los Olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Los discípulos tenían mucha curiosidad. En el versículo 4 dice, Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen de llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de dolores de parto. Luego vendrá más. Y dice en el versículo 9, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué? Será salvo, dice la Escritura. Y se predicará las buenas noticias acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrán. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba animando a sus discípulos a que se mantuvieran firmes como discípulos hasta el fin del mundo, ¿verdad? Porque está hablando también de algunos que dice que se enfriarán, porque a lo mejor acostumbraban a dejarse de congregar, como decía Pablo, ¿verdad? Y se enfriarán y se apartarán. Pero nuestro Señor Jesucristo aquí le estaba diciendo a sus discípulos: ustedes, pase lo que pase, vendrán falsos profetas, ¿verdad? Muchos predicadores que predican muy bonito al oído, ¿verdad? Pero no se dejen engañar. Manténganse firmes, con una convicción firme, ¿verdad? De que son lo que ustedes acaban de contestar ayer, cristianos, de que son hijos de Dios, de que pertenecen al reino y que tienen un Señor, y que ese Señor es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en este primer punto, nuestro Dios nos llama a que nos mantengamos firmes, de tal manera que la gente sepa que nosotros somos cristianos. Tenemos que dar testimonio de que somos cristianos. Que no seamos, como dicen por ahí, de la secreta, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando somos de la multitud? Cuando éramos de la multitud, tal vez en algún tiempo lo fuimos. Sí, nos llegaron a preguntar: ¿tú eres cristiano? Bueno, pues no sé, no exactamente. Yo pues, apenas estoy asistiendo a esa iglesia. Titubeábamos. A lo mejor como lo hizo Pedro, ¿verdad? Que negó a su Señor 3 veces. Lo hacíamos porque estábamos en la multitud, porque todavía no adquiríamos un compromiso con nuestro Señor, ¿verdad? Pero el día de hoy, siendo sus discípulos, no podemos negar a nuestro Señor. En cualquier momento, dice Pablo, ¿verdad? Dice Pedro, estén siempre preparados, ¿verdad? Para defender la razón de su fe. Y en este punto, nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos: si ustedes me reconocen delante de los hombres, yo los reconoceré delante de mi Padre. Y si ustedes me reconocen, y si ustedes me niegan delante de los hombres, yo también los negaré. Como aquel personaje que le dijo, ¿verdad?
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos de palabra nada más van a decir que Jesús es nuestro Señor. Pero en los hechos se demostrará quién es. Bueno, vamos a ver el punto número 2. Ya lo hemos analizado en algunos momentos, ¿verdad? Calcula bien los costos. Calcula bien los costos, le decía Jesús a sus discípulos. Los costos de ser un discípulo. Dice en el versículo número 34 del que estamos estudiando: no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Jesús siempre le habló con la verdad a sus discípulos. Nunca los engañó. Y por ahí hay algunos predicadores que andan engañando a la gente. Y les andan diciendo: ven al Señor Jesucristo y todo va a cambiar en tu vida. ¿Verdad? Les hacen creer que nuestro Señor Jesucristo vino a mejorar la vida de cada uno de los creyentes. Y realmente esa no es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a mejorar la vida de las personas o del mundo, sino que el objetivo de nuestro Señor Jesucristo al venir a la tierra era la salvación. Eso es lo primordial, ¿verdad? Esa es la salvación es lo primordial. Jesús siempre les habló a sus discípulos con la verdad. ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué ahora habremos de engañar a los que asisten a la congregación? Tenemos que decirles también lo mismo. Calcula bien el costo de ser discípulo de Cristo. Esto tiene un costo. Porque nuestro Señor Jesucristo les dijo pero muy claro a sus discípulos: yo no he venido a traer paz entre ustedes, sino espada. Y pondré enemistad entre toda la familia, porque algunos van a creer, pero otros no. ¿Verdad? Y precisamente también en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, en otro monte, ¿verdad? En el Sermón del Monte también le habla a sus discípulos. También los reúne en el Sermón del Monte y les dice, y les habla acerca de estas cosas, ¿verdad? Y ahí en Mateo 5:10 dice la Escritura: Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ahí nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo: bienaventurados los que por mí son maltratados, son perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Les estaba diciendo a sus discípulos. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo les mintió a sus discípulos, siempre les habló con la verdad. Y de igual manera, el día de hoy nos habla a cada uno de los que estamos aquí presentes. Calculen el costo de ser discípulo. No crean que vine a traer paz entre ustedes. No crean que yo vine a arreglarles su vida, dice Dios. Sino por el contrario, yo los elegí para que sean mis discípulos. ¿Y un discípulo qué es? Un discípulo es un siervo. Un discípulo es un siervo de Cristo, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo nos rescató del reino de las tinieblas y nos llevó a vivir al reino de su Hijo amado, dice Dios. Y este rescate tuvo un gran costo, que fue la sangre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente este costo es el del rescate que
que fue pagado, hizo que nosotros ahora seamos siervos de Cristo. ¿Y un siervo cómo debe de vivir? Pues para servir a su amo. Nosotros ahora hemos sido llamados o hemos sido rescatados, ¿verdad? Para ser siervos de Cristo, para servir a nuestro Señor. De tal manera que no nos confundamos, ¿verdad? O que no caigamos en las palabras de los falsos profetas, de que Dios nos ha traído al reino de Dios para que arregle nuestras vidas, ¿no? Claro que cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad del Padre se arreglan muchas cosas en nuestras vidas, claro, ¿verdad? Pero la finalidad de que nos haya llamado nuestro Señor o que nos haya rescatado nuestro Señor no es para que vivamos como hijos de un rey, como dicen unos, ¿no? Sino para que vivamos como siervos, sirviendo a nuestro Señor. Y Él, antes de su partida, nos dejó nuestra misión. ¿Cuál es la misión del siervo de Cristo? ¿Cuál es la misión? Bien clara, bien clara. Y no hay otra misión, no hay otra misión. La única misión que le dejó a sus siervos Cristo fue predicar el Evangelio, ¿verdad? Predicar el Evangelio, porque a Él lo mandaron también a eso. A Él también lo mandaron a la tierra a eso, a predicar el Evangelio. Y nosotros ahora debemos de vivir para ello. Ya nada más debemos vivir para ello, ¿verdad? Esa es la misión que nos dejó nuestro Dios. No sé cómo lo vamos a hacer de alguna u otra manera, pero tenemos que cumplir la misión para la cual fuimos llamados, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia, donde vivamos, ¿verdad? En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo el día de hoy, Dios como que nos da una gran oportunidad para predicar el Evangelio, ¿verdad? A lo mejor unos lo ven como calamidad, pero los hijos de Dios lo tenemos que ver como una oportunidad. Porque el día de hoy nosotros podemos decirle a cualquier persona que está a un lado de nosotros, ¿cómo ves lo del coronavirus? Y todo el mundo está espantado. Todo mundo tiene temor. Hay una psicosis mundial, ¿verdad? Y nosotros podemos decirle en estos momentos, ¿verdad? Con mucha facilidad, ¿estás preparado para morir? Y la gente, obvio, va a responder, ¿verdad? Sí o no. ¿Por qué para morir? Porque ¿sabías tú que la Biblia dice que después de la muerte viene el juicio? Inmediatamente que cerremos nuestros ojitos, cuando los abramos nuevamente vamos a estar frente de nuestro Dios, del juez supremo, y Él nos va a juzgar a todos. Y en ese momento el juez supremo tendrá que tomar una decisión, o te tendrá que declarar culpable o inocente. ¿Estás preparado para ese momento? Esta es una gran oportunidad que nos da Dios para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Como siervos de Cristo. Y si no lo podemos hacer en la calle, a lo mejor lo podemos hacer con nuestros conocidos, con nuestros cercanos. Bueno, pues vamos a ver el punto número 3. Pon a Dios primero en tu vida, ¿verdad? Esa es la prioridad que debemos de nosotros los discípulos tener. Es la prioridad de nuestra vida. Pon a Dios primero en todo. Porque si lo reconocemos como nuestro Señor, pues Él está primero. Si Jesús es mi Señor, pues obvio, no le voy a decir, pues espérate, Señor. Hoy tengo cita contigo, ¿verdad? En la congregación, pero espérate porque tengo que atender a mi hijo. Tengo que atender a mi esposa. Tengo que atender a mi esposo. Tengo que atender a mis familiares que llegaron, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra prioridad? Tenemos que hacer una
tenemos que hacernos un autoexamen, ¿verdad? Y saber cómo están las prioridades en nuestras vidas, ¿verdad? Porque a lo mejor hasta ni nos congregamos, hasta nos dejamos de congregar, como acostumbran muchos, dice Pablo. Entonces la prioridad, ¿cuál es la prioridad de nuestras vidas? Como discípulos. ¿Somos discípulos o somos de la multitud? Dice la Escritura en el versículo 37, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. ¿Qué está diciendo la Escritura? Si amas a tu hijo o a tu madre, ¿no eres digno de mí? ¿Está diciendo eso? No, no está diciendo eso. Está diciendo que si nosotros amamos más a nuestro hijo o a nuestro padre o a nuestra madre, ¿no? No que dejemos de amar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. No, no. No está diciendo la Escritura esto, no está diciendo nuestro Señor Jesucristo eso. Lo que está diciendo es que si nosotros amamos más a los que nos rodean que a Dios, entonces no eres digno de ser mi discípulo. Tenemos que hacer a lo mejor un pequeño ajuste, ¿verdad? En las prioridades como discípulo de Cristo. Dice la Escritura, si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Les está diciendo Jesús aquí. Solo hay dos opciones a elegir: o ser de la multitud o ser discípulo. Dios nos anima a escoger la vida. Dios nos anima a escoger la vida, ¿verdad? Hemos escuchado muchos versículos de la Biblia donde nos dice Dios, escoge la vida y no la muerte, ¿no? Dios nos llama el día de hoy a escoger la vida. Toma una decisión el día de hoy. Porque la multitud tiene bien claro cuáles son sus intereses. ¿Cuál es la prioridad de la multitud? Y ya no digamos del mundo, porque el mundo es otro. El mundo ni siquiera anda siguiendo a Cristo. Porque la multitud sí conoce quién es Jesús. Sí lo conoce. La multitud sí sabe que Jesús tiene poder. Por eso de vez en cuando se acerca a Él para pedirle cosas, ¿verdad? La multitud sí sabe quién es Dios, pero solo se acerca cuando tiene necesidad. Pero el discípulo siempre está dispuesto a servir a su Señor antes que su vida. Entonces, de esta manera, nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos de esa manera. En este capítulo 10 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo está enviando a sus discípulos a predicar ya. Es la primera vez que los envía y les dice, vayan y prediquen el Evangelio. Pero ¿saben qué? Van a tener problemas, van a enfrentar problemas, Les está diciendo, los está preparando, ¿verdad? Para lo que va a venir. Pero van a tener problemas. Mucha gente los va a entregar a las autoridades para que los azoten. Y váyanse de esta manera, no lleven cosas valiosas, ¿no? Que yo les voy a proveer lo que necesitan. Vayan y prediquen el Evangelio. Y vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Les estaba dando instrucción en esos momentos. Les estaba diciendo, no entren a la casa de los gentiles. Ni por lugares de samaritanos vayan. Sino abóquense a predicar el día de hoy a Jerusalén. ¿Verdad? Les estaba dando instrucción perfecta. Pero también les estaba dando esta instrucción para el futuro. Les estaba diciendo quién es digno de ser mi discípulo. ¿Verdad? Precisamente en Lucas 9, 23, 25 nos habla de ello.
dice la Escritura, entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o te destruyes a ti mismo? ¿Qué beneficio tendrás? ¿Verdad? Le estaba diciendo a la multitud. Porque la multitud lo seguía nada más para satisfacer sus necesidades de este mundo. Y les estaba diciendo ahí claramente a la multitud: de que quiera seguirme en pos de mí, o que quiera ser mi discípulo, tiene que cargar su cruz. ¿Y cuál es la cruz a la que se refiere a nuestro Señor Jesucristo? Es la misma encomienda que le dio Dios a Él. Predicar el Evangelio, predicar ese plan de salvación que había hecho Dios. Dios hizo un plan de salvación para que la gente no se pierda y tenga vida eterna. Y para eso mandó a Jesucristo, y Él en su ministerio lo estuvo comunicando. Estuvo predicando el Evangelio del reino. Pero antes de irse, cuando ascendió, nos dejó claramente nuestra misión como discípulos. Y tenemos que hacer eso mismo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Y hacer discípulos, enseñándoles ¿qué? Las cosas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. No hay otra misión. Si ustedes le rebuscan ahí, no hay otra misión. Eso es lo que nos dejó como discípulos. Para eso vivimos, para eso nos rescató Dios, para eso nos dio vida eterna, para eso nos dio vida nueva. Para eso nos abrió nuestros ojos. Ya no estamos muertos, ahora estamos vivos. Para eso, únicamente para eso. Yo pienso, y de repente yo sentía temor y tensión, porque decía: ¡ay, pero qué difícil es esto de ir a predicar el Evangelio a la gente! Y la gente dice que no, muchos no quieren escuchar. Pero ¿sabes qué? Nosotros somos nada más la voz. El que va a hacer la obra es el Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo está trabajando con los que van a escuchar el Evangelio. Contigo, ¿cuánto tiempo trabajó el Espíritu Santo antes de que te predicaran el Evangelio? A lo mejor muchos años. El Espíritu Santo estuvo trabajando contigo. ¿Qué estuvo haciendo el Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo según la Escritura? Convencer de pecado. Estaba convenciendo al mundo de pecado, ¿verdad? Entonces no debemos de tener tensión ni preocupación. Como le dijo Jesús a sus discípulos: ustedes no se preocupen por lo que van a hablar. En ese momento el Espíritu Santo les dará lo que tienen que hablar. Les dará palabra, ¿verdad? Bueno, pues por último vamos a ver el punto número 4, que la multitud tendrá que elegir. La multitud va a tener que tomar una decisión, ¿verdad? Y Dios ha querido que la multitud esté en las congregaciones, que estemos revueltos, la multitud y los discípulos, que estemos juntos, porque Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y es bueno con todos. Y Dios ha querido que dentro de la congregación, dentro de la iglesia de Cristo, crezca también la cizaña y el trigo. ¿Sí? Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, ¿verdad? Pero la multitud del día de hoy tiene que tomar una decisión. Continúa diciendo la Escritura en el versículo número 40: el que los recibe, a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Estas instrucciones les estaba dando a Jesús a sus discípulos. Y van a ir por todos lados. Y el que me reciba a mí, recibe a mi Padre, ¿verdad? Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Si reciben a un evangelista, a un discípulo como nosotros, si lo reciben como escuchando
el mensaje que nosotros llevamos, entonces recibirán recompensa de profeta, dice la Escritura. Porque en esos momentos nosotros somos como profetas, cuando hablamos el mensaje de nuestro Dios. Dice que, y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. ¿Quiénes son los justos? Nosotros, ¿verdad? Los que creemos en Cristo, hemos sido justificados delante del Padre, ¿verdad? Ahora Dios nos ve como justos, no porque por lo que seamos nosotros, sino por lo que hizo Jesús por nosotros, ¿verdad? Entonces el que recibe, dice aquí, el que reciba a un justo, ¿qué va a recibir? Dice, recibirán una recompensa similar a la de él. ¿Y cuál es la recompensa que nosotros recibimos? La justicia. Entonces también tarde o temprano ellos van a recibir la justicia que nosotros recibimos, ¿verdad? Y en el versículo 42 dice, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca, dice, a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa, ¿verdad? Aquí Dios les estaba diciendo a sus discípulos, todas las actividades que hagan para el reino, hasta la más insignificante, para mí es importante. Sea que prediquen el Evangelio, sea que ayuden a alguna otra persona, ¿no? O que toquen o que animen a otra persona, ¿verdad? Que la escuchen, que oren por ella, ¿verdad? O el trabajo más significante, el que viene y coloca las sillas desde temprano, ¿verdad? Cualquier trabajo tan insignificante que sea, es bueno para Dios, es agradable para nuestro Dios. Dios conoce a cada uno, ¿verdad? A Dios, ¿quién le puede engañar? Dios conoce a cada uno de los que estamos aquí presentes el día de hoy. Porque nadie puede engañarle a Dios. Dios es paciente y bueno y misericordioso, por eso permite que la multitud y los discípulos estén juntos. A lo mejor el día de hoy estamos puros discípulos. Eso es bueno para Dios, ¿verdad? Dicen en Juan 6, 25 al 27, la gente encontró a Jesús después de que los alimentó. Recuerden que alimentó a los 5,000, ¿no? Y que les dijo, siéntense, y les dio a todos de comer hasta saciarse, ¿no? La gente encontró a Jesús al otro lado del agua porque él se había pasado ya para el otro lado, Jesús. Y le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste? Miren lo que le respondió Jesús. Jesús respondió, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré, y ya Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. ¿Verdad? Entonces ahí a la multitud les fue muy claro. Preocúpate por el pan de vida eterna, más que por el pan que perece en este mundo. Preocúpate más por los frutos, ¿verdad? O por los tesoros en el cielo, que por lo que podamos tener aquí. Animaba a la multitud en una especie de llamada de atención o una especie de animarlos, ¿verdad? Para que se convirtieran en sus discípulos, porque sus discípulos eran diferentes, ya estaban comprometidos con él. Sus discípulos ya sabían que tenían que seguir la suerte de su maestro, porque la Escritura dice que nadie es más que su maestro. Bástele al alumno ser como el maestro. Y si al maestro lo vituperearon, lo persiguieron, hasta lo mataron, ¿qué podían esperar los discípulos? De la misma manera, Dios nos dijo el día de hoy,
calcula el costo de ser discípulo. Tiene un costo. Y lo dijo muy fuerte antes, ¿verdad? En el versículo anterior, donde dijo, si alguien ama más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Y si alguien no está dispuesto a llevar su cruz, o sea, la encomienda que nos dio diariamente, no es digno de mí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a concluir de esta manera. Dios te conoce en lo profundo de tu corazón. Y el día de hoy te está haciendo un llamado, gracias a Dios, para que dejes de ser de la multitud y te conviertas en un discípulo. Elige la vida eterna. Este mundo es pasajero y los valores del reino son eternos. El día de hoy nuestro Dios nos llama a dejar la multitud y convertirnos en discípulos de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque el día de hoy tú nos has traído palabras de ánimo, pero también palabras de verdad. Te damos gracias, Dios, por no ocultarnos la verdad, Señor. Porque tú nos rescataste del reino de las tinieblas para vivir en el reino de tu Hijo Jesucristo, para que fuéramos siervos de Jesús. Y ahora nos debemos a Jesús. Jesús es nuestro Señor y nosotros nos debemos a Él. Nuestra vida está comprometida con Él. Y tú nos has dado hoy los parámetros para que podamos ser tus discípulos, Señor. Y tú nos has dicho el día de hoy con tu palabra que en primer lugar debe estar nuestro Señor. Nadie más. En primer lugar, nuestro Señor. Te damos gracias, Dios, porque hoy nos has animado para que ajustemos las prioridades en nuestras vidas, Señor, el día de hoy. Queremos ajustarlas, Señor. El día de hoy te pedimos que nos des la fortaleza, que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos hacer esos cambios necesarios para que nuestro Señor Jesucristo siempre esté en primer lugar. Queremos vivir y morir para Él. Señor, danos fortaleza, danos sabiduría para que podamos cumplir la encomienda que tú nos has dado, Señor. Queremos cumplir, queremos llevar nuestra cruz diariamente y predicar el Evangelio. Y decirle a la gente, ¿estás preparado para morir el día de hoy? Y presentarles el Evangelio. Te pedimos, Dios, en esta hora, que nos des sabiduría y que nos des la sensibilidad para poder saber a quién quieres que le hablemos el día de hoy. Te damos gracias, Dios, por todo esto, por tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.